Doctor Mieres, usted me decía que para usted el problema más importante del Uruguay no es la seguridad, sino la educación, en primer lugar. ¿Por qué? Sin duda por la trascendencia que tiene, porque estamos perdiendo en la perspectiva de reforzar el capital humano. La educación, si bien ha aumentado en su inversión, lo cual es necesario y probablemente haya que seguir invirtiendo cada vez más, no se han logrado revertir la tendencia a un proceso de crisis y de catástrofe educativa que hay que leerlo en términos comparados. O sea, a mí siempre me hace acordar el tema de la educación a un auto que va a una cierta velocidad, o sea, no se puede decir que no haya algún avance, pero los demás nos van pasando a otro ritmo. Y esto es lo que hay que revertir. Yo creo que en Uruguay, en marzo de 2015, gane quien gane, tiene que haber una señal de transformación educativa, yo diría de revolución educativa. Y para eso tiene que haber un gran liderazgo. Un liderazgo colectivo, yo no estoy hablando de personas. Estoy hablando, ¿político? Sí, político. Sí, ese es un punto clave. La conducción de la educación, igual que de las otras políticas públicas, deben llevarla adelante los representantes de la ciudadanía, la gente que es elegida por el pueblo y que se tiene que encargarse de la política educativa. Esto no significa que los gremios, que los actores corporativos no tengan opinión, al contrario, tienen que tenerla. Es más, las asambleas técnico-docentes son un instrumento muy importante para transmitir ideas, para dar opiniones, para opinar y plantear sugerencias sobre el funcionamiento de la educación. ¿Con representación en la conducción? Bueno, yo creo que no. Yo la verdad creo además que tenemos que achicar mucho la conducción. Tiene que ser una conducción más ejecutiva. Yo el otro día decía, para nosotros tendría que haber un CODICEN de 3 miembros y cada consejo de concentrado un director general. Ajá. Ir a una cosa mucho más ejecutiva, mucho más de realización, con un Ministerio de Educación que dé los lineamientos generales de política educativa y una ANEP que lleve adelante los procesos. Tiene que haber un proceso además de transformación de la currícula educativa, de puesta al día de los contenidos y sobre todo también un cambio en el modelo de gestión. O sea, cuando usted hoy me hablaba de que tal vez haya que aumentar la inversión, que se aumentó pero que haya que aumentar, ¿usted cree que es un problema de inversión? Yo creo que es no solo, o sea, por eso nunca estuve de acuerdo con que la gran medida para la educación es tal porcentaje del PBI. En su momento fue el 4,5, ahora Tabaré Vázquez plantea el 6, yo no sé si el 6, el 7, el 4, el 5, tiene que ser mucho, pero lo importante es para qué. Es decir, a mí me importa primero definir en qué voy a invertir los recursos y en función de eso luego consigo los recursos para llevar adelante ese cambio que hay que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que convertir los centros educativos de enseñanza media en comunidades educativas. Y eso significa un director con un equipo docente estable, con sus horas concentradas en un solo lugar y por varios años, con poder de decisión, con capacidad de autonomía. Y cuando eso funciona así, la repetición y la deserción bajan radicalmente. De hecho, hay liceos públicos que funcionan de esa manera. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho del jubilar, del Providencia, del Impulso, y hay autoridades educativas que dicen, sí, pero eso no sirve porque eso es muy excepcional y no se puede replicar en el sector público. No es cierto, se puede, es más, se debe. O sea, yo creo que, porque ¿cuál es la fórmula mágica? La fórmula mágica es tener ese equipo docente con una capacidad de trabajo permanente, que yo conozco al chiquilín, que sé quién es, que si falta puedo averiguar por qué fue lo que le pasó, lo puedo ir a buscar. Es decir, ese sentido de personalización que por otra parte, como docente seguramente lo verá igual, es absolutamente indispensable. Generar comunicación, generar acompañamiento, generar ese proceso de aprendizaje que no existe si no hay ese clima de personalización efectiva que se ha perdido en la enseñanza, sobre todo en la educación media. Ese es un cambio. Por supuesto que hay otros. Tenemos que discutir qué es lo que se aprende. Tenemos que discutir la currícula. Uh-huh. Por ejemplo, yo me afilio a la idea de, que creo que a esta altura es bastante consensual, de ir a un esquema de un ciclo básico de 9 años. Extendido. De 4 a 14, de 4 años a 14 años, el chiquilín está en una misma dinámica, aprendiendo aquellas cosas básicas que tiene que tener al final del trayecto y en un clima personalizado, y eso implica rediscutir los consejos, porque los consejos desconcentrados se tienen que redefinir en función de esa nueva currícula, y después discutir en base a competencias qué es lo que tiene que saber un muchacho cuando termina cada ciclo educativo, y redefinir los contenidos en función de eso. Y luego, 3 años donde hay que derribar la muralla que separa educación técnica de no técnica.
esa división que ha sido tan propia nuestra y que además se ha traducido en una especie de subestimación de la educación técnica, exacto, no existe. En realidad, toda educación, toda formación es técnica y no técnica al mismo tiempo. Entonces tenemos que eliminar esa barrera y construir a partir de los 14, 15 años, o sea, el último ciclo de la enseñanza media, cosas variadas, transversales, con posibilidad de pasar de un lado al otro, con mucha creatividad, en permanente redefinición. Me parece que ahí está la clave, y si hacemos todas esas cosas, conducción política con fuerza, cambio en el modelo de gestión de los centros educativos, rediscusión de las competencias que tienen que tener los estudiantes al final de cada trayecto, redefinición de la estructura curricular y un presupuesto al servicio de eso. Yo creo que lo que tiene que ver con la educación básica y media tendría que ser una transformación así sustancial y en poco tiempo. Ahí hay una pata importante que usted por lo menos se lo está contando, que es el tema de los docentes. Sí. Porque eso requiere docentes con determinadas dedicaciones y características. Totalmente, es así. Y ese es el punto clave, jerarquizar y darle mucho más peso a la tarea docente. Y en tal sentido, yo digo una cosa que me parece fundamental. En materia educativa es clave contar con los docentes. Y yo lo que siento muchas veces es que hay una falsa contradicción cuando los gremios se oponen a los cambios. Muchas veces se oponen a cambios que favorecen a sus propios representados. ¿Qué mejor que un docente tenga concentradas sus horas en un solo lugar durante varios años y que permanezca en un mismo centro de estudio, que conozca a sus estudiantes, que no tenga que salir corriendo, que no tenga que saber que al final de cada año va a tener que elegir horas en un mecanismo de elección de horas que es perverso, porque el docente con más formación elige primero y en general elige los lugares mejores, y el docente... Cambiar eso es muy difícil, ¿no? Pero es que hay que hacerlo porque es a favor de los docentes. O sea, de alguna manera hay una carrera que premia, con el paso del tiempo, sí, a quien tiene más experiencia, yendo a lugares con más reconocimiento y jerarquía académica. Quizás haya que redefinir las remuneraciones. La escala salarial. Claro, compensando al que se queda en los lugares más complicados. Pero si no, el sistema educativo público lo que hace es ampliar las desigualdades. No es casual que las pruebas PISA nos han señalado como uno de los países más desiguales en sus resultados de aprendizaje. Porque si tenemos los mejores docentes dándole clase a los estudiantes que viven en contextos más favorables y docentes más nuevos o menos experientes dándole clase a los que viven en lugares más complicados, el resultado es que se polariza. Y esto es lo contrario de lo que debe ser la enseñanza pública, es decir, un mecanismo de ascenso social y de integración social. Entonces estas cosas hay que cambiarlas con los docentes. Y digo una última cosa, no es cierto que no se haya hecho nada en este último periodo porque los docentes están en la conducción de la enseñanza. Es fácil echarle la culpa, decir, no, yo no estoy de acuerdo en que estén, pero no es la explicación de que no se haya avanzado. Cuando Mujica dice, no pude cambiar la educación porque no me la llevaron, yo siempre me quedo preguntando quién no se la llevó, porque todo el sistema político estuvo a favor, tenía mayoría absoluta y tenía plata. Entonces la pregunta es quién no se la llevó. Si usted es representante gremial, usted representa un interés particular, no el interés general. La recuperación de la educación pasa básicamente por la educación pública. No puede ser que si usted nace en la cuenca de Casaballe, tiene menos posibilidad de terminar su liceo que si nace en otro sector de Montevideo. Está mal.